Cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién? Nosotros. Y más propiamente, ¿a quién? Diga, a mí. Cuando decimos nosotros, a veces muy genérico, pero no nos la aplicamos de manera directa. Es como la semana pasada, ¿verdad? O esta semana fue que México, la selección mexicana fue a Honduras y le ganó Honduras y decimos, le ganamos a Honduras. Bueno, pero no le ganamos nosotros, le ganaron los 11 que jugaron, ¿verdad? Pero en este caso cuando dice a nosotros se refiere a cada uno en particular. Así es que díganle a su vecino, esta palabra es para ti y es para mí. Para ti y para mí. Y mire, hablar de la cruz es uno de los temas más fascinantes de toda la Biblia por todo lo que implica, porque no se trata solamente de un elemento de madera, el elemento que todos conocemos como la cruz, que tal vez hemos visto en imágenes, en pinturas, aún en películas o en cualquier elemento histórico o artístico que nos haya presentado ese objeto de madera en el cual Cristo Jesús fue crucificado. Sí, todos lo entendemos, pero cuando habla de la palabra de la cruz, habla más de eso. Y tampoco se limita al evento que relata el Evangelio, que en sí mismo tiene que ver todo lo que Cristo Jesús tuvo que pagar por nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero podemos decir que va más allá de lo que nosotros muchas veces podemos entender, porque la palabra de la cruz dice aquí es poder. ¿Qué cosa es la palabra de la cruz? Poder. Y si es poder, significa que eso tiene capacidad de transformar nuestras vidas, de transformar nuestra salud, de transformar todo lo que nosotros somos. Ahora, ve el versículo 17, por favor. Versículo 17, ahí mismo donde estamos, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, tiene un propósito, pero para mucha gente la cruz de Cristo se ha hecho vana. Aunque estamos en el año 2015 y más o menos hace 2000 años el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, es triste ver que todos los días miles de personas se mueren sin esperanza y que más que sin esperanza se mueren y se van al infierno. Porque el único camino para llegar al Padre, el único camino de la salvación es Jesucristo. Y mucha gente se ha muerto y se muere todos los días y no tuvo el perdón de Dios, no tuvo la salvación de Dios, no tuvo la oportunidad de tener a Cristo Jesús en su corazón. Muchos porque nunca tuvieron el privilegio de escuchar el mensaje de Cristo y por lo tanto nunca lo pudieron invitar a su corazón. Muchos conscientemente porque rechazaron a Jesucristo. No lo quisieron reconocer como Señor y Salvador de sus vidas, no le quisieron pedir perdón, no quisieron entregarle su corazón, no quisieron reconocer su necesidad de tener a Dios en su corazón y conscientemente decidieron que la cruz de Cristo fuera vana. Cristo ya murió, Él ya hizo su obra, Él ya hizo la parte que le correspondía. Pero ahora somos nosotros los que muchas veces no queremos que eso suceda. Ahora debemos entender que Dios creó al hombre perfecto, pero nuestro pecado generó la enfermedad. Recuerde usted que la paga del pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y junto con el pecado vino la enfermedad, y la enfermedad de alguna manera nos roba la vida. La enfermedad muchas veces es la puerta para entrar a la muerte. La enfermedad nos roba la calidad de vida. La enfermedad nos roba la capacidad de vivir. La enfermedad nos roba la capacidad de disfrutar un buen platillo de comida. Nos impide la oportunidad de hacer ejercicio. Nos impide la oportunidad de hacer un viaje de placer. Nos impide trabajar. Nos impide muchas cosas. Porque en cierta forma la enfermedad es la antesala de la muerte. Así que cuando Cristo vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros y
De esa manera, Él nos libra del pecado, de la muerte y de sus consecuencias. Dice que la palabra de la cruz es poder, porque también nos viene a librar del poder de la enfermedad y del dolor para darnos vida, porque Cristo vino a darnos vida. ¿Y qué clase de vida? Vida en abundancia, ¿verdad? Una vida abundante. Ahora, hay todo tipo de enfermedades, porque Dios creó al hombre perfecto, pero nosotros con el pecado le fuimos dando puerta abierta a las enfermedades. Enfermedades que a veces vienen por diversas causas, desde accidentes. Hay gente que pierde la salud por un accidente. ¿Usted ha conocido personas que pierden la salud por un accidente? Sí, ¿verdad? Les decía en la mañana que yo conocí una persona, un joven, previo a casarse, que él perdió la movilidad de una pierna jugando fútbol. Tuvo una lesión, ya no le pudieron restaurar, los médicos la rodilla, y entonces él andaba cojeando. Pero le pregunté, oye, ¿y eres tú el único en tu familia? Y me dijo, no, curiosamente mi padre también perdió la movilidad, solamente que él tuvo un accidente en su trabajo. Él era obrero en una empresa, en una fábrica, y en una máquina tuvo un accidente y perdió la movilidad. Pero su abuelo también tuvo un accidente en un ferrocarril y también quedó cojo de una pierna. Y su bisabuelo tuvo un accidente en el campo. Y a lo mejor usted puede decir, pues qué mala suerte. ¿Será mala suerte? No, ¿verdad? A veces son maldiciones que muchas veces nos hacen perder la salud. Pero en otras ocasiones perdemos la salud o tenemos enfermedades por descuidos, salir sin estar abrigados correctamente cuando vienen los tiempos de fríos o determinadas situaciones, pues generan problemas. Ustedes que están con a veces el calor de 50, 52 grados y el aire acondicionado y esos cruces de una temperatura a otra, pues a veces generan problemas. El mal alimentarnos, recuerdo el caso del señor que le preguntó a su pastor Aurelio, ¿verdad? Oiga, pastor, ¿y si como carne de puerco me voy al cielo? Y Aurelio le dijo, pues sí, y mucho más rápido. A veces nosotros propiciamos estar enfermos y decimos que traigo el colesterol muy alto, los triglicéridos, pero son nuestros descuidos, porque comemos mal, comemos muchas grasas o muchos azúcares o muchas harinas o mucho lo que sea, y entonces nosotros mismos descompensamos nuestro cuerpo. Ahora, ¿que Cristo nos puede sanar de todo? Sí, pero a veces nosotros mismos somos los que estamos propiciando vivir enfermos. Hay enfermedades que vienen por pecados deliberados, por ejemplo, el uso de drogas, del consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Ahora usted está viendo que nuestras autoridades de la Suprema Corte quieren legalizar el uso de las drogas. Ya el ministro Medina Mora dijo que el objetivo final será que se legalice no solo la marihuana, sino llegar a que se legalice en un futuro, yo no sé si mediano, cercano, el uso de la cocaína y del LSD. Porque dice, al final de cuentas es un derecho humano que la gente se pueda divertir sanamente. Parece que no aprendemos de la historia, ¿verdad? Todas las enfermedades que acarrean, dice, pero pues es un derecho. Y la gente, ahora, la pregunta es, ¿cuánto dinero va a tener que invertir nuestro gobierno en el sector salud? Y gastar dinero en la prevención, que es un fracaso en México, y después en combatir a la gente que ya tiene las adicciones. Que entre paréntesis, el gobierno tiene un fracaso del 90% en sus intentos de restaurar. Los programas de iglesia para restaurar a la gente, la iglesia cristiana basada en la palabra, como trae un cambio en el corazón, produce un éxito del 90%. Quisiéramos que fuera el 100%, pero siempre habrá gente que no se arrepiente y continúa en su pecado. Pero ese es el punto. Hay enfermedades que vienen producto de enfermedades genéticas, malformaciones,
situaciones que a veces traemos en la sangre, como cuando usted y yo vamos al médico y el médico nos pregunta, ¿alguien en tu familia ha padecido de cáncer, de diabetes, de problemas del corazón, de riñones, etcétera? Y usted ve un antecedente de lo que conoce, ¿verdad? Padres, abuelos, hasta donde uno pueda llegar. Pero ¿cuántas veces no le compramos a Satanás la mentira? Y decimos, bueno, pues si mi abuelo estuvo enfermo y mi padre estuvo enfermo, pues yo también voy a estar enfermo. Y asumimos que así tiene que ser. Y se nos olvida que la cruz es poder. Y si nosotros llegamos a la cruz de Cristo para que Él perdonara nuestros pecados, pues también llegamos a la cruz de Cristo para que Él sanara nuestras enfermedades. Hay enfermedades que vienen porque les abrimos las puertas por el ocultismo. Mucha gente tiene, que tuvo en su pasado conexiones con el ocultismo, con la brujería y cosas por el estilo de hechicería. Después paga las consecuencias, curiosamente, a través de la vista y empieza a quedar ciega. Gente que de alguna manera le abre las puertas por la promiscuidad. Y usted conoce la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que se llegan a dar. Y enfermedades que vienen acarreadas por maldiciones, sobre todo cuando viene declarada de una autoridad. Recuerdo mucho el caso de un hombre, un hermano de la congregación, que tenía problemas con su hijo adolescente. Y en su desesperación de no saber cómo aplicar la disciplina, cómo meterlo en orden, un día le dice al hijo, ojalá y te viera muerto. A los 8 meses a este joven le detectan cáncer y en un año lo estábamos sepultando. Fíjese el poder que pueden tener nuestras palabras, sobre todo cuando se dicen con autoridad. Pero la cruz de Cristo es poder y Él vino a romper toda enfermedad. Hay enfermedades que vienen producto de plagas, como lo hemos visto a lo largo de la historia. México mismo ha sido víctima de plagas en los últimos años, como la de la influenza, hoy en día a través del mosquito y tantas cosas más. Pero dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, Colosenses 2:15, que y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Cristo triunfó sobre el enemigo, sobre sus huestes y sobre toda enfermedad, porque el nombre de Cristo es superior a todo nombre que se nombre en el cielo y en la tierra, y en el nombre de Jesús toda enfermedad es derrotada y echada fuera. Cristo triunfó sobre todo espíritu de enfermedad para darnos a nosotros una sanidad completa, es decir, que junto con el perdón de pecados y la justificación, también quitó las consecuencias del pecado, quitó las consecuencias de la maldición y nos vino a dar la sanidad. Por ejemplo, Lucas 13:11 tiene el ejemplo de una persona que tenía un espíritu de enfermedad. Lucas 13:11 dice, había ahí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos años llevaba esta mujer? 18 años tenía espíritu de enfermedad. Es decir, el problema era espiritual. Y andaba, ¿cómo andaba esta mujer? Encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cómo andaba esa mujer? Encorvada. 18 años andaba así. No por un problema físico, sino un problema espiritual. Pero así como esa mujer, hay gente que está acostumbrada y abraza la enfermedad. Dice, es mi enfermedad y nadie me la puede quitar. Y hasta muchas veces la gente presume sus enfermedades. Y alguien le dice, oye, fíjate que tuve una gripa muy fuerte. Eso no es nada, hubieras visto la mía. Esa sí era gripa para que veas. Y presumimos lo que nos pasó. En lugar de decirle, Señor Jesucristo, tú en la cruz nos diste el poder. Por eso cuando vino Jesús a la tierra, cumplió muchos propósitos y uno de ellos era recuperar nuestra salud, como dice Mateo 8:17. Mateo 8:17, que dice,
Y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo, es decir, Jesús, tomó, ¿qué cosa tomó Jesús? Nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sobre su cuerpo tomó nuestras enfermedades y sobre su cuerpo tomó nuestras dolencias. Ahora, lo que llama la atención es lo que dice Mateo, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Isaías? Ahora vamos al libro de Isaías y vamos a analizar lo que hizo Jesús en la cruz desde la perspectiva espiritual. El Evangelio nos relata las circunstancias, lo que Jesús vivió, los azotes, las cosas tan horrendas que tuvo que vivir, tanto de mano de los judíos como de mano de los romanos, por usted y por mí. El Evangelio nos relata los hechos, lo que la gente podía ver, lo que ocurrió y cuando se manifestó que Cristo estaba en la cruz. Isaías, desde la perspectiva profética, nos enseña lo que ocurre espiritualmente en el momento mismo de la cruz. Así que vamos al libro de Isaías capítulo 53. No vamos a leer en el orden preciso de los versículos, sino que permítame irle explicando por segmentos de versículos, para que podamos entender de qué manera, primeramente, el Señor vino a quitar el pecado para que nosotros pudiéramos obtener también la sanidad. Versículo 10 al 12. Vamos a comenzar por Isaías 53, del 10 al 12. Dice aquí, ¿todos lo tienen? Son tramposos, están viendo la pantalla. Bueno, Isaías 53 del 10 al 12 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿A qué le sujetó Dios? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, ¿por qué puso su vida en el Señor en expiación? Por el pecado de ¿quién? A ver, diga, por el pecado mío. ¿Por quién padeció Cristo? Por mí. ¿No le parece extraordinario que por usted el Señor haya dispuesto a sufrir eso? Por usted y por mí. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Es ahí donde Cristo tuvo que padecer los dolores en el alma para que usted y yo pudiéramos ser sanados. Y quedará satisfecho. Es decir, nuestra enfermedad vino como consecuencia del pecado, de nuestra desobediencia. Como cuando alguien comete una infracción, rompe una ley, ahora hay que pagar en cierta manera una multa o un castigo, y Jesucristo tuvo que hacerlo. Nosotros nos endeudamos y alguien tenía que pagar. A veces los seres humanos no pensamos y nos metemos en deudas muy fácilmente. Yo sé que ustedes no tanto, porque aquí tienen a un lado la frontera y hacen sus compritas aquí en Caléxico y demás, pero ahora, la semana pasada en la Ciudad de México se vivió una efervescencia por el famoso Buen Fin. ¿Cuántos aquí se metieron al Buen Fin? Bueno, usted veía filas y filas y filas de gente para entrar a los centros comerciales. La semana que entra van a tener aquí su Viernes Negro, ¿verdad? Bueno, esta semana. El Viernes Negro, que es el bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando la gente se endeuda y firma pagarés, esos boletitos, esos tickets que imprimen las maquinitas, son pagarés. El problema es que muchas veces la gente firma su salario no de un mes, a veces de un año,
a veces de 2 años. Hay gente que pierde la capacidad, no dimensiona cuánto me está costando esto, cuánto me va a costar, no voy a poder pagar, los intereses que se van a generar. Y hay gente que pasan 2, 3, 4 años y sigue pagando los zapatos que se compró hace 4 años y que ya hasta tiró a la basura y lo sigue pagando. El aparato que compró y que ya se descompuso y que tuvo que volver a reemplazar. Porque la gente no dimensiona y la gente paga y paga y paga. Bueno, así como lo hacemos en el aspecto económico, lo hacemos en el aspecto espiritual. Y firmamos pagarés impagables que no podemos pagar. ¿Quién tuvo que salir a pagar nuestra deuda? Jesucristo. Por eso dice, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Justificará a quiénes? ¿Y quién es parte de esos muchos? Ahí diga, yo fui justificado. Esa palabra justificado significa ahí, Cristo pagó mi deuda. Si yo hice algo que produjo la enfermedad, Cristo pagó mi deuda. Y si Cristo pagó mi deuda, ¿qué pasó con la enfermedad que yo tenía? Desapareció. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder de la cruz aplicado ahora a cada uno de nosotros. Y dice, justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y la palabra iniquidad es una palabra muy fuerte y muy fea. Pero usted y yo estábamos plagados de iniquidades. ¿Y quién se llevó nuestras iniquidades? Cristo. Él pagó por las iniquidades de nosotros y por nuestros pecados. Y las iniquidades tienen que ver con pecados generacionales. Lo mismo que hizo Nehemías o lo mismo que hace Daniel cuando piden perdón y te pido perdón por mis pecados, pero pido perdón también por los pecados de mis padres y de nuestros antepasados, sí Señor, porque pecamos contra ti. Y esa confesión de decir, aunque mis padres lo hayan hecho o aunque lo hayan hecho mis abuelos o lo haya hecho quien lo haya hecho atrás de mí, Señor, te pido perdón. Bueno, ¿quién vino a cortar las maldiciones generacionales? Cristo Jesús. Y entonces, aunque hubiera una enfermedad hereditaria o maldiciones hereditarias de generación a generación, como la que le platiqué del chico de la pierna, o cualquier enfermedad que usted haya detectado, si sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos la padecieron, Cristo Jesús la cortó en la cruz. Y luego dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Esto es el momento de la cruz, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado. ¿De quién se llevó el pecado? El mío, el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo en el pasaje que comenzamos leyendo que la palabra de la cruz es poder por lo que hizo Cristo en la cruz? Usted puede imaginarse que Cristo, aunque estaba en ese momento crucificado y estaba sufriendo los dolores, no solamente los latigazos que le habían dado los soldados romanos y que le habían ensangrentado la espalda y desfigurado el rostro con los puñetazos y encajado una corona de espinas que desgarró su cuero cabelludo, sino que además haber tenido que ser traspasado con los clavos en sus manos y en sus pies, y en ese momento en que su cuerpo se estaba desgarrando literalmente, a mí lo que más me sorprende es que en medio de todo eso, Jesucristo estaba orando por usted y por mí. ¿No le da gracias a Dios por ello? Cuando uno está en medio de un sufrimiento, a lo mejor uno pide que oren por uno mismo. En ese momento uno no se acuerda para orar por otros. Pero dice que Cristo, mientras estaba derramando su vida,
estaba orando por los transgresores. ¿Y quiénes son los transgresores por los que estaba orando? Nosotros, usted y yo. Así que usted puede tener la convicción, Jesús en la cruz oró por mí. Jesús en la cruz oró por usted. Ahora veamos los versículos del 7 al 9. Vea lo que pasó mientras Jesucristo estaba sufriendo en la cruz. Perdón. Antes, el versículo del 1 al 3. Vamos a leer el del 1 al 3. ¿En qué condiciones llegó Cristo a la cruz? Versículos del 1 al 3. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿En qué condiciones llegó Cristo a la cruz? En las peores condiciones que usted se puede imaginar. Él ya venía golpeado, él ya venía lacerado, él ya venía desfigurado del maltrato y los golpes que le habían propinado. Así que dice, él no llegó con ningún índice de atractivo ni de hermosura. Cuando usted ve a una persona así, a lo mejor hasta le da cosa y se aleja. Yo podría decir, es poco pensar cómo queda a veces el rostro de un boxeador después de una pelea que queda literalmente desfigurado con las cejas y el rostro abierto, hinchado por los golpes. ¿Puede imaginar el rostro de Jesús? Dice, no tenía ningún atractivo y nadie podía desear estar con él. No se antojaba estar con él. En esas condiciones Jesús estuvo y fue menospreciado por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado y libres de la enfermedad. Ahora sí, el versículo 7, versículos del 7 al 9, dice, angustiado él y afligido. Note que ahora habla de dos condiciones de su alma, angustia y aflicción. Y esto nos habla de problemas que muchas veces usted y yo tenemos a nivel del alma y que generan otro tipo de enfermedades. Enfermedades que vienen porque estamos bajo depresión, enfermedades que venimos porque estamos bajo estrés. ¿Cuántas veces usted ha ido al médico y le dice, es que tú estás muy estresado? Búscate otro trabajo. Yo siempre me pregunto, ¿y qué trabajo habrá que no tenga estrés? ¿A qué se puede dedicar uno? Porque hasta si está cuidando carros y se roban un carro, pues fue tu culpa, tú lo pagas. O sea que hasta el pobre cuidador de carros está estresado, ¿verdad? En todo trabajo, un médico tiene estrés cuando está haciendo una cirugía. Un abogado, si tiene que defender un caso en la corte, tiene estrés. Un arquitecto, si está construyendo una casa, tiene estrés de que todo quede bien. Todo trabajo implica un estrés. Usted tiene una responsabilidad sobre una fábrica, una pieza que está haciendo, cualquier cosa. Un taxista que va manejando en la calle. Todo trabajo implica un cierto nivel de estrés. Pero dice la Escritura que el Señor Jesús fue angustiado y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ahora, esto nos habla de un asunto de justicia, lo que viene a continuación. Un asunto en donde Jesucristo tuvo que actuar y liquidar un asunto en el que usted y yo habíamos transgredido la ley. Porque dice a continuación, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Usted puede imaginarse el momento en el que Jesús está siendo juzgado y es sentenciado. Indirectamente, ¿quién estaba siendo juzgado en lugar de Jesús? Nosotros. ¿Y quién estaba siendo sentenciado? Nosotros. Pero ¿quién pagó nuestra sentencia? Cristo en la cruz. Cuando usted visita la ciudad de Jerusalén, hay un lugar que se conoce como el Enlosado. El lugar del que habla Juan capítulo 19, donde Jesús tuvo que ser presentado para ser en ese momento juzgado. Si hay un lugar físicamente en el que usted puede decir, aquí hay una certeza de que Jesucristo estuvo, es ahí, el Enlosado, porque la Biblia literalmente ahí lo declara. Pero ese lugar tiene mucho detrás de sí, porque ahí Jesús fue juzgado, ahí Jesús fue sentenciado. ¿Y por culpa de quién tuvo que ser juzgado? Por mi culpa. ¿Por culpa de quién tuvo que ser sentenciado? Por mi culpa. ¿Y por amor a quién lo hizo Jesús? Por mí. Jesús nos ama. Y nos ama de una manera extraordinaria. Yo creo que muchas veces solamente podemos entender el amor de Jesús como el amor de una madre por un hijo. ¿Se ha fijado cómo las mamás aman a los hijos? Y no digo que los papás no amemos a nuestros hijos, sí, pero yo creo que el amor materno va mucho más allá. Me acuerdo una vez, una señora que decía, pues mi hijo es un delincuente, pero es buena gente. Es más, hace poco hubo una historia, yo no sé si les habrá llegado aquí en Mexicali, allí en la Ciudad de México hace unos 3 meses o 4, cuando mucho, ocurrió que en una avenida muy importante, que es Avenida Constituyentes, estaba un asaltante y el asaltante sacó su arma y quería robarle el reloj, entiendo que era un reloj muy caro, a quien iba conduciendo un auto BMW. Y un policía, y usted lo puede ver en las cámaras, ve y le grita algo al asaltante, el asaltante no le hace caso, le dispara y entonces cae el asaltante. Y se hizo un escándalo. El policía fue juzgado, se demostró por los videos y las evidencias que él lo hizo actuando bajo la ley. El policía queda libre, pero el asaltante quedó paralítico. Y la mamá del asaltante, cuando le preguntan, ¿y usted sabía que se dedicaba a su hijo? Dice, pues sí, pero pues yo siempre le pedí a Diosito que lo cuidara y que lo ayudara a hacer bien sus asaltos. Fíjense hasta qué punto se puede perder la conciencia. Y que robara bien, sin hacer daño a nadie, ni que nadie le hiciera daño a él. Al poco tiempo ese joven murió. Tristemente. No sé si habrá tenido la oportunidad de arrepentirse. Pero ¿cuántas veces nosotros somos absurdos? Y Cristo tuvo que padecer eso por amor a nosotros. Algo que a veces uno no puede entender del todo. ¿Por qué Jesús estuviste dispuesto a hacerlo? Ahora, ¿qué fue lo que sucede en la cruz? Versículo 4. Vamos ahora al versículo 4 y vamos a ver cómo su sufrimiento pagó nuestro sufrimiento. Versículo 4. Ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A ver, repítalo conmigo. Ciertamente llevó él, y diga, mis enfermedades y sufrió mis dolores. ¿Quién sufrió mis enfermedades y mis dolores? Cristo. Y continuamos leyendo y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? ¿Qué fue lo que nos da la sanidad? Su padecimiento en la cruz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cual
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que Cristo sufrió en la cruz no fueron meras circunstancias. Lo que Cristo sufrió en la cruz lo hizo porque Él lo ama a usted y me ama a mí. Y para que no se haga vana la cruz de Cristo, Él hizo la obra completa. Primero, al perdonarnos nos garantiza la eternidad. Segundo, al perdonarnos nos da sanidad y medicina. A nivel de nuestra alma y a nivel de nuestro cuerpo. Yo a veces le digo a la gente, el día que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, lo ideal en términos práctico-espirituales es que nos hubiera pasado como aquel ladrón que fue crucificado al lado de Jesucristo, ¿verdad? Cuando dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo ideal es que cuando usted aceptara a Cristo, ese día se hubiera muerto y, pues ya estoy en el cielo. Pero eso no ocurrió y seguimos aquí en la tierra. Pero para que no se haga vana la cruz de Cristo, entonces ahora tenemos que apropiarnos de lo que Jesús hizo por nosotros. Porque de nada serviría decir, pues yo ya recibí a Cristo en mi corazón, pero mi vida sigue enferma, mi vida sigue mal, mi vida sigue hecha pedazos, mi vida no sirve para nada. ¿Usted cree que para eso Cristo vino a la cruz? No, Él vino a la cruz porque llevó Él el castigo de nuestros pecados, para que usted y yo pudiéramos tener paz. Pero cuando hablamos de paz, también hablamos paz a nivel de nuestro cuerpo y podamos recibir la sanidad, paz a nivel de alma y podamos recibir la sanidad, paz a nivel de nuestro espíritu y podamos recibir la sanidad. Así que hoy el Señor quiere darnos sanidad. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Le voy a pedir a Clarita que pueda subir aquí conmigo. Cierre sus ojos. Hoy yo quisiera junto con Clarita que pudiéramos orar por todos los que están enfermos, pero yo quisiera empezar por aquellos que tienen heridas, aquellos que están enfermos a nivel de su alma, aquellos que han venido arrastrando situaciones que les han llevado a la enfermedad. Tal vez rencores, amarguras. Yo no sé, ni le voy a pedir explicaciones, pero a lo mejor usted sufrió algo de parte de alguna persona y le ha guardado tanto odio y tanto rencor que eso ha envenenado su corazón y eso ha generado enfermedades. A lo mejor el abandono de un esposo, una infidelidad, un abuso, algo que se vivió de parte de los padres. Y esto Dios también lo quiere sanar. Así que si hubiera aquí alguna persona que reconoce necesitar sanidad a nivel de su alma, yo le pediría ponerse de pie. Dios le quiere sanar. Si hubiera alguna persona que tenga esa necesidad, y al ponerse de pie yo le voy a invitar a que se venga aquí al frente. Dios quiere sanar su alma. Y a lo mejor usted dice, he vivido años con esta situación y no sé cómo enfrentarla, no sé cómo vivirla, no sé cómo sacarla de mi corazón. Y eso me ha generado aún problemas a nivel de mi estómago, a nivel de mis riñones, a nivel de mi salud física. Cristo quiere que usted y yo seamos sanos. Y yo debo reconocer que mi esposa Clarita, Dios ha puesto en ella una unción muy especial en esta área. Es que yo quiero pedirle a ella que ella nos guíe en este tiempo de sanidad a nivel del alma. A veces nos hacemos muchas preguntas, sobre todo los que están aquí adelante, de situaciones vividas.
pero el Señor quiere poner una marca distintiva en este día sobre cada uno de ustedes. Yo creo que hay que empezar por perdonar algunas situaciones que se han vivido, ya sea conyugalmente, ya sea familiarmente o de manera personal. Yo te animaría a ti que estás aquí adelante a que así dentro de ti mismo tú puedas decir: yo perdono la situación que viví hacia esas personas. A lo mejor esas personas ya ni están vivas, hace tiempo que ya fallecieron. Entonces, pon dentro de ti mismo una palabra de perdonar a aquellas personas, incluso poder perdonar a Dios. Hay situaciones que se le atribuyen a Él mismo, el poderte perdonar a ti mismo por todo aquello que tú has hecho, tomar alguna decisión no buena. Y Señor, en este momento estamos orando para que pueda ser desechado toda amargura, todo rencor, todo resentimiento de cada uno de los que están aquí adelante. Señor, que este pueda ser un parteaguas en su vida, en el sentido de poder perdonar y poder olvidar. Y aun cuando haya todavía recuerdos o haya situaciones, Señor, tú puedas ocasionar y poner en cada uno de ellos paz. Señor, estamos orando para que todo resentimiento, todo rencor pueda ser echado fuera en el nombre de Jesús. Tú nos has dado esa autoridad como hijos tuyos de poderlo hacer. Y tú que estás aquí adelante en este momento, si tienes incluso, conoces al Señor, tú mismo puedes decir: yo lo he hecho de mi vida en el nombre de Jesús. Yo lo desecho en este momento y yo pido que tú vengas, Señor, y puedas sanar esas heridas de mi corazón. Nos dice la palabra que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y vino a sanar cada una de sus heridas. Y Señor, estamos rogándote que tú puedas pasearte en medio de nuestros hermanos, que tú puedas sanar su corazón, que tú puedas sanar sus emociones, aún los recuerdos que ellos tienen, y que ellos puedan identificarse contigo como su Padre, que puedan entender que tú les amas, que puedan aún recibir esa libertad tuya en este momento. Y aún estamos orando, Señor, para que los efectos en su cuerpo que han ocasionado esta situación, enfermedades en sus huesos, aún enfermedades en su sistema digestivo, aún esos problemas en su piel a través de enfermedades nerviosas, que tú puedas venir y traer esa sanidad completa a cada uno de ellos. Gracias, Señor, por esa libertad gloriosa de los hijos tuyos. Y gracias por lo que tú estás haciendo en cada corazón. En el nombre de Jesús. Si de los que están aquí sentados hay personas que tienen problemas en sus huesos, yo quisiera que ahí donde están se pusieran de pie. Personas que tengan problemas con huesos. Puede ser de cualquier parte de su cuerpo, puede ser la columna, pueden ser los brazos, las piernas. Y como lo hicimos en la reunión anterior, aquí hay varias personas que ya conocen al Señor. Y Dios ha dado autoridad a sus discípulos de poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Entonces vamos a solicitar a los servidores que si tú eres un servidor varón, tomes a una persona, a un varón, y puedas poner tus manos sobre él y orar. Y si tú eres una mujer servidora, vas a poner tus manos sobre esa mujer y vas a declarar salud. Dice la palabra que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y vamos a hacerlo de una manera práctica. El Señor va a traer salud y aún nos vamos a sorprender de algo que ya no se podía hacer y que Dios trajo sanidad.
Muy particularmente tenemos que decirle: Señor, perdóname, porque he estado enojado contigo. Y a veces estamos enojados con Dios y le atribuimos a Dios la culpa de lo que ocurre. No entendemos que Él tuvo que morir por nosotros para darnos libertad, y de una manera absurda, a veces engañados por el propio enemigo, nosotros estamos enojados con Dios. En esta hora yo te invito a que le digas: Señor, perdóname. Perdóname porque he estado enojado contigo. Perdóname porque te he hecho culpable. Te he atribuido a ti la responsabilidad y no me he dado cuenta de que ha sido mi pecado. Señor, quiero recibir de ti tu perdón y tu sanidad. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? Levantamos nuestras manos al cielo. Padre, y toda enfermedad es echada fuera en el nombre de Jesús. Porque para ti no hay enfermedad ni pequeña que no le des importancia, ni tan grande que se escape de tu poder. Porque el nombre de Jesús es superior a todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay enfermedad, no hay cáncer, no hay ninguna otra sentencia de muerte, no hay ningún diagnóstico médico que Jesucristo no pueda sanar. Y el nombre de Jesús es mayor que todo nombre que se nombra y que toda enfermedad. Así que en el nombre de Jesús le ordenamos a la enfermedad que salga, y le ordenamos al dolor que salga, y declaramos vida y vida en abundancia. Declaramos la vida de Jesucristo. Declaramos que por el poder del Espíritu Santo en este lugar, declaramos que por la autoridad de Cristo Jesús sobre la enfermedad y el dolor, toda enfermedad sale, y en esta hora somos sanos. Ahora usted tiene sus manos levantadas y dígale: Señor, soy sano en el nombre de Jesús. Recibo la sanidad en el nombre de Jesús. Y por lo que Cristo Jesús pagó en la cruz, soy sano. Soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano. Y hay algo muy importante. También Dios quiere sanar relaciones. Hay personas que tienen rotas relaciones. A veces esa relación se llama matrimonio. A veces esa relación se llaman los hijos o los padres. Y a veces pensamos: pero yo no la rompí. No importa que tú no la hayas roto. Tú tienes que restaurar esa relación. Tú tienes que sanar. Hebreos dice: en lo que depende de ti, procura estar en paz con todos. Yo sé que a veces tú harás hasta lo imposible, es lo que depende de ti. Esa es la actitud que Dios quiere ver en tu corazón. Así que si hay relaciones rotas, a lo mejor con un hermano en la sangre, a lo mejor con un hermano en el espíritu, a lo mejor con un familiar, hoy Dios quiere que sanemos relaciones. Padre,
Yo oro para que cualquier persona que tenga relaciones rotas y esas relaciones se rompieron y en su lugar quedó odio, resentimiento, amargura, rencor o cualquier otra cosa, indiferencia, en el nombre de Jesús seamos capaces de sanar relaciones. Cristo padeció y sufrió y tuvo angustia y aflicción para que nosotros pudiéramos ser sanados. Dios, yo oro para que esta iglesia sea cada persona que forma parte de ella, cada persona, cada varón, cada mujer tenga relaciones sanas. Ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, quiero tener relaciones sanas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quiere regresar a su lugar, por favor? Quiere regresar a su lugar. Yo creo que el Espíritu Santo ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. ¿Usted lo cree? Antes de dejar este lugar, tal vez hay personas hoy que nunca antes han invitado a Cristo Jesús a ser Señor de sus vidas, a que sea su Salvador. Hoy yo no quisiera que usted se fuera sin darle esa oportunidad para que Cristo Jesús entre a su corazón. ¿Habrá alguna persona que esta mañana lo quiera hacer, que se ponga de pie para que podamos orar por usted? Que diga: yo quiero tener a Cristo Jesús en mi corazón y hacerlo Señor de mi vida, hacerlo mi Salvador. Que se pusiera de pie para orar por usted. Si hubiera alguna persona, ¿habrá alguien en esta mañana, en esta tarde, que lo quiere hacer? ¿Alguien? ¿O todos los que estamos aquí somos ya de casa, somos nacidos de nuevo? Sí, hay, gracias a Dios. Vengan aquí al frente, por favor. Vengan aquí al frente. Yo creo que es la experiencia más maravillosa que puede ocurrir en nuestras vidas el día que tenemos a Cristo Jesús. Y leímos: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y mire, gracias a Dios, porque ustedes no va a ser vana. ¿Cuál es tu nombre? Norma. Dios te bendiga, Norma. Y les pregunto sus nombres porque cuando alguien nace de nuevo, ¿cuál es tu nombre? Ricardo. Dios te bendiga. Tú lo vienes acompañando, ¿verdad? Ricardo y Norma. Vengan aquí al frente, no les dé pena, no les dé miedo. Aquí. Hoy Norma y Ricardo van a tomar esta decisión. Y dice la Biblia que cuando nacemos de nuevo, hay un libro en el cielo que es el libro de la vida. Y ahí nuestro nombre se inscribe. Así como cuando nacimos físicamente, nuestros padres nos llevaron al registro civil y nos registraron y ya fuimos ciudadanos mexicanos. Cuando nacemos de nuevo, en el cielo se inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y allá aparecen nuestros nombres. Así que ustedes van a tomar hoy la decisión más importante de sus vidas. Y yo le voy a pedir a Clarita que ella les guíe en esta oración. Es muy sencillo y va a marcar una diferencia en su vida. Cierren sus ojos nada más para no distraerse. Y así dentro de ustedes mismos, pídale perdón a Dios por todo lo que ustedes han hecho. Todo lo que ustedes han pensado, han actuado. Y pueden utilizar estas palabras que voy a decir en voz alta o utilizar las propias y decirle: querido Dios, gracias por morir por mí en la cruz, por perdonarme, porque tú resucitaste. Y yo quiero en este día aceptarte en mi corazón, invitarte a que vengas a mi vida y que tú puedas guiarla todos los días. Te agradezco tu amor y que ahora yo sea tu hijo. En el nombre de Jesús. Pues felicidades, que Dios les bendiga.
Si pueden pasar de esta cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es ¿a quién? Nosotros. Y más propiamente, ¿a quién? Diga, a mí. Cuando decimos nosotros, a veces es muy genérico, pero no nos lo aplicamos de manera directa. Es como la semana pasada, ¿verdad? O esta semana fue que México, la selección mexicana fue a Honduras y le ganó Honduras y decimos, le ganamos a Honduras. Bueno, pero no le ganamos nosotros, le ganaron los 11 que jugaron, ¿verdad? Pero en este caso, cuando dice a nosotros, se refiere a cada uno en particular. Así es que díganle a su vecino, esta palabra es para ti y es para mí. Para ti y para mí. Y mire, hablar de la cruz es uno de los temas más fascinantes de toda la Biblia por todo lo que implica, porque no se trata solamente de un elemento de madera, el elemento que todos conocemos como la cruz, que tal vez hemos visto en imágenes, en pinturas, aún en películas o en cualquier elemento histórico o artístico que nos haya presentado ese objeto de madera en el cual Cristo Jesús fue crucificado. Sí, todos lo entendemos, pero cuando habla de la palabra de la cruz, habla más de eso. Y tampoco se limita al evento que relata el Evangelio, que en sí mismo tiene que ver todo lo que Cristo Jesús tuvo que pagar por nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero podemos decir que va más allá de lo que nosotros muchas veces podemos entender, porque la palabra de la cruz dice aquí es poder. ¿Qué cosa es la palabra de la cruz? Poder. Y si es poder, significa que eso tiene capacidad de transformar nuestras vidas, de transformar nuestra salud, de transformar todo lo que nosotros somos. Ahora, ve el versículo 17, por favor. Versículo 17, ahí mismo donde estamos, dice, pues no me envié. ¿Será mala suerte? No, ¿verdad? A veces son maldiciones que muchas veces nos hacen perder la salud, pero en otras ocasiones perdemos la salud o tenemos enfermedades por descuidos, salir sin estar abrigados correctamente cuando vienen los tiempos de fríos o determinadas situaciones, pues generan problemas. Ustedes que están con a veces el calor de 50, 52 grados y el aire acondicionado y esos cruces de una temperatura a otra, pues a veces generan problemas. El mal alimentarnos. Recuerdo el caso del señor que le preguntó a su pastor Aurelio, ¿verdad? Oiga, pastor, ¿y si como carne de puerco me voy al cielo? Y Aurelio le dijo, pues sí, y mucho más rápido. A veces nosotros propiciamos estar enfermos y decimos que traigo el colesterol muy alto, los triglicéridos, pero son nuestros descuidos, porque comemos mal, comemos muchas grasas o muchos azúcares o muchas harinas o mucho lo que sea, y entonces nosotros mismos descompensamos nuestro cuerpo. Ahora, ¿que Cristo nos puede sanar de todo? Sí, pero a veces nosotros mismos somos los que estamos propiciando vivir enfermos. Hay enfermedades que vienen por pecados deliberados, por ejemplo, el uso de drogas, del consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Ahora usted está viendo que nuestras autoridades de la Suprema Corte quieren legalizar el uso de las drogas. Ya el ministro Medina Mora dijo que el objetivo final será que se legalice no solo la marihuana, sino llegar a que se legalice en un futuro, yo no sé si mediano, cercano, el uso de la cocaína y del LSD. Porque dice, al final de cuentas es un derecho humano que la gente se pueda divertir sanamente. Parece que no aprendemos de la historia. No Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, tiene un propósito, pero para mucha gente la cruz de Cristo se ha hecho vana. Aunque estamos en el año 2015 y más o menos hace 2000 años el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, es triste ver que todos los días miles de personas se mueren
sin esperanza y que más que sin esperanza se mueren y se van al infierno. Porque el único camino para llegar al Padre, el único camino de la salvación es Jesucristo. Y mucha gente se ha muerto y se muere todos los días y no tuvo el perdón de Dios, no tuvo la salvación de Dios, no tuvo la oportunidad de tener a Cristo Jesús en su corazón. Muchos porque nunca tuvieron el privilegio de escuchar el mensaje de Cristo y por lo tanto nunca lo pudieron invitar a su corazón. Muchos conscientemente porque rechazaron a Jesucristo. No lo quisieron reconocer como Señor y Salvador de sus vidas, no le quisieron pedir perdón, no quisieron entregarle su corazón, no quisieron reconocer su necesidad de tener a Dios en su corazón y conscientemente decidieron que la cruz de Cristo fuera vana. Cristo ya murió, Él ya hizo su obra, Él ya hizo la parte que le correspondía. Pero ahora somos nosotros los que muchas veces no queremos que eso suceda. Ahora debemos entender que Dios creó al hombre perfecto, pero nuestro pecado generó la enfermedad. Recuerde usted que la paga del pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y junto con el pecado vino la enfermedad, y la enfermedad de alguna manera nos roba la vida. La enfermedad muchas veces es la puerta para entrar a la muerte. La enfermedad nos roba la calidad de vida. La enfermedad nos roba la capacidad de vivir. La enfermedad nos roba la capacidad de disfrutar un buen platillo de comida. Nos impide la oportunidad de hacer ejercicio. Nos impide la oportunidad de hacer un viaje de placer. Nos impide trabajar. Nos impide muchas cosas. Porque en cierta forma la enfermedad es la antesala de la muerte. Así que cuando Cristo vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros y de esa manera Él nos libra del pecado, de la muerte y de sus consecuencias, dice que la palabra de la cruz es poder, porque también nos viene a librar del poder de la enfermedad y del dolor para darnos vida, porque Cristo vino a darnos vida. ¿Y qué clase de vida? Vida en abundancia, ¿verdad? Una vida abundante. Ahora, hay todo tipo de enfermedades, porque Dios creó al hombre perfecto, pero nosotros con el pecado le fuimos dando puerta abierta a las enfermedades. Enfermedades que a veces vienen por diversas causas, desde accidentes. Hay gente que pierde la salud por un accidente. ¿Usted ha conocido personas que pierden la salud por un accidente? Sí, ¿verdad? Les decía en la mañana que yo conocí una persona, un joven, previo a casarse, que él perdió la movilidad de una pierna jugando fútbol. Tuvo una lesión, ya no le pudieron restaurar, los médicos la rodilla, y entonces él andaba cojeando. Pero le pregunté, oye, ¿y eres tú el único en tu familia? Y me dijo, no, curiosamente mi padre también perdió la movilidad, solamente que él tuvo un accidente en su trabajo. Él era obrero en una empresa, en una fábrica, y en una máquina tuvo un accidente y perdió la movilidad. Pero su abuelo también tuvo un accidente en un ferrocarril y también quedó cojo de una pierna. Y su bisabuelo tuvo un accidente en el campo. Y a lo mejor usted puede decir, pues qué mala suerte, ¿verdad? Todas las enfermedades que acarrean, dice, pero pues es un derecho. Y la gente, ahora, la pregunta es, ¿cuánto dinero va a tener que invertir nuestro gobierno en el sector salud? Y gastar dinero en la prevención, que es un fracaso en México, y después en combatir a la gente que ya tiene las adicciones. Que entre paréntesis, el gobierno tiene un fracaso del 90% en sus intentos de restaurar. Los programas de iglesia para restaurar a la gente, la iglesia cristiana basada en la palabra, como trae un cambio en el corazón, produce un éxito del 90%. Quisiéramos que fuera el 100%, pero siempre habrá gente que no se arrepiente y continúa en su pecado. Pero ese es el punto. Hay enfermedades que vienen producto de enfermedades genéticas, malformaciones,
situaciones que a veces traemos en la sangre, como cuando usted y yo vamos al médico y el médico nos pregunta, ¿alguien en tu familia ha padecido de cáncer, de diabetes, de problemas del corazón, de riñones, etcétera? Y usted ve un antecedente de lo que conoce, ¿verdad? Padres, abuelos, hasta donde uno pueda llegar. Pero ¿cuántas veces no le compramos a Satanás la mentira? Y decimos, bueno, pues si mi abuelo estuvo enfermo y mi padre estuvo enfermo, pues yo también voy a estar enfermo. Y asumimos que así tiene que ser. Y se nos olvida que la cruz es poder. Y si nosotros llegamos a la cruz de Cristo para que Él perdonara nuestros pecados, pues también llegamos a la cruz de Cristo para que Él sanara nuestras enfermedades. Hay enfermedades que vienen porque les abrimos las puertas por el ocultismo. Mucha gente que tuvo en su pasado conexiones con el ocultismo, con la brujería y cosas por el estilo de hechicería, después paga las consecuencias curiosamente a través de la vista y empieza a